buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo, por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, hoy voy a compartirles una hermosa enseñanza que yo titulé Viviendo en territorio enemigo. ¿Y cuál es la razón de compartirles sobre este tema? Es muy simple. Nosotros, los cristianos que conocemos todos nuestros derechos legales que hemos recibido por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que conocemos las grandiosas promesas de nuestro Padre Celestial, muchas veces nos confiamos y creemos que porque somos hijos de Dios, nada nos va a ocurrir. Y todos nuestros problemas, los obstáculos, van a ser solucionados por nuestro Padre de manera instantánea. Y nos olvidamos que muchas de las promesas de Dios se van a materializar cuando se cumplan las promesas de nuestro Dios en Apocalipsis 21. Miren, quisiera que me acompañen, por favor, a 2 de Pedro, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 3, leemos esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, tiempo pasado, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acá tenemos esta maravillosa palabra que nos habla de estas promesas, de esta vida eterna, de esta naturaleza divina que vamos a obtener al final de los tiempos. Nosotros ya espiritualmente ya lo tenemos, pero hoy por hoy seguimos viviendo en la tierra, seguimos viviendo en este mundo. Miren, acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios. La palabra sobrio significa bien pensados, con equilibrio, y velad. ¿Por qué tenemos que ser sobrios y estar atentos? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos un adversario que ya ha sido derrotado por nuestro Señor, pero todavía Él reina en este mundo. Y nosotros, que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, por lo tanto, siguiendo las instrucciones de nuestro Padre por medio del apóstol Pedro, debemos velar y estar atentos y en guardia. Porque nosotros tenemos un enemigo. Y el enemigo todavía sigue reinando a pesar de que ya ha sido derrotado hasta que se cumplan los tiempos. Desde el momento en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de pertenecer a este mundo. Jesús mismo nos dijo que no somos del mundo, así como Él tampoco lo es. Fíjense, acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 17, vamos a leer el versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesucristo, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te has sentido aborrecido? Dale gloria a Dios. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta? Como creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque vivimos en este mundo, estamos de paso, aguardando nuestra morada eterna. Fíjense, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Biblia nos advierte que este mundo está gobernado por el enemigo y que debemos vivir con sabiduría
entendiendo que enfrentaremos dificultades, porque nuestros valores y nuestra fe son contrarios al sistema de este siglo. Miren, acompáñenme por favor, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Nosotros no estamos ciegos, pero Él va a intentar por toda la forma entretenernos, distraernos, hacernos caer, hacernos una zancadilla, complicarnos la vida. Porque Él no quiere que nosotros brillemos como luminares, porque si nosotros brillamos como luminares, somos un testimonio en contra de Él. Efesios, por favor, capítulo 6, versículo 12. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios nos ha llamado a hacer luz en la oscuridad y a perseverar hasta el fin. Ese es el propósito de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te pregunto, ¿estás brillando con la luz de Cristo? ¿Realmente estás comprometido con Dios y con su palabra para llevar adelante la obra que Dios nos encomendó, el ministerio que Dios nos encomendó? Mire, yo he preparado esta enseñanza y he marcado 3 puntos principales. Punto número 1. No somos de este mundo. Eso es importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dejó en claro que su reino no era de este mundo. Acompáñenme a Juan, capítulo 18, en el versículo 36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos que luchar, nosotros tenemos que pararnos firmes y ser testigos de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como cristianos, no debemos conformarnos ni permitir a los patrones de este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, como Dios nos exhorta a través de su palabra. Miren, Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No se dejen moldear. Si todo el mundo va para allá, ustedes saben que ese camino ya sabe a dónde los lleva. Ustedes tienen que guiarse y manejarse por lo que dice Dios y su palabra. La palabra de Dios dice, sino, o sea, todo lo contrario, a moldearse por este mundo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Nuestra meta es vivir conforme a la palabra de Dios. No es acumular riqueza en la tierra, sino tesoros en los cielos. Miren, Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fíjense qué simple que lo hace Dios. Es fundamental entender el propósito de nuestra vida. Desde el mismo momento que vos aceptaste a Jesús como el Señor de tu vida,
inmediatamente perteneces al ejército del Señor. Somos soldados, somos discípulos de Cristo, somos embajadores en nombre de Cristo. Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Punto 2, en esta enseñanza, en la cual nosotros vivimos en territorio enemigo. El mundo está bajo el maligno. Miren, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. ¿Quieren algo más concreto y claro? No importa lo que digan las personas, nosotros nos manejamos y nos guiamos por lo que dice Dios. Y Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la lucha del creyente es contra potestades espirituales de maldad, como lo leímos hace unos minutos cuando citamos Efesios capítulo 6, versículo 12. El enemigo tratará de apartarnos de la verdad y de cegarnos con tentaciones, pero Dios nos ha dado su espíritu para resistir y vencer. Miren, Santiago, por favor, capítulo 4, versículo 7. Fíjense qué simple que es vencer al enemigo. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a ocurrir? Huirá de vosotros. Porque Él no soporta la luz, Él es oscuridad. Nosotros somos luz. Si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él inmediatamente sale corriendo, porque nuestra luz lo ciega. Él no puede estar en la luz, Él es oscuridad. Punto 3, y un tema muy importante para tener en cuenta, que esto nos va a ayudar a pararnos firme en la obra que Dios nos encomendó. Recordar que somos peregrinos en la tierra. Así como Abraham vivió como extranjero esperando la ciudad celestial, también nosotros estamos de paso en este mundo. Como yo lo acabo de citar hace un par de minutos, no somos de este mundo. Hemos dejado de ser de este mundo cuando nosotros renacimos del Espíritu de Dios y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, que todavía no se manifestó, pero espiritualmente ya estamos allí. Fíjense, por favor, Hebreos, capítulo 11, comenzando a leer en el versículo 9. Por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que estamos esperando nosotros, que en su momento Dios nos revista de la inmortalidad y de la incorrupción y tengamos acceso a esa ciudad celestial. Somos llamados a vivir como peregrinos y extranjeros, manteniéndonos apartados del pecado y recordando que nuestra verdadera patria está en el cielo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 11. Amados, dice Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se dan cuenta? Siempre el adversario va a tratar de tentarte con cosas carnales, la gloria, la fama, el dinero, todo lo terrenal, todo lo que es temporal. Ahí está el engaño de él, el hacerte vivir hoy ya en forma instantánea los anhelos de la carne. Por eso dice los deseos carnales que batallan contra el alma. Hebreos, por favor, capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la que está citada en Apocalipsis 21. Eso es lo que yo anhelo. Ahí está mi visión. Ahí quiero estar, ahí voy a estar. A pesar de vivir en un mundo hostil, no estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque Jesús nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 28, leemos el versículo 20.
Y acá está la exhortación de nuestro Señor, enseñándoles a todo el mundo que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin de los tiempos. Nuestra meta debe ser perseverar hasta el final, confiando en nuestra recompensa que está en los cielos, y todos nosotros, podamos decir lo que expresó el apóstol Pablo. Fíjense, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 7. Dice así Pablo por revelación: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que cada uno de nosotros pueda decir eso con toda autoridad. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿La deseas? ¿La anhelas? ¿Qué estás haciendo para acumular recompensas? ¿Estás brillando con la luz de Cristo? ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás cumpliendo el ministerio que Dios te dio de reconciliar a Dios con el mundo? ¿Estás trabajando como un embajador en nombre de Cristo? Esas son las preguntas que tú te tienes que responder. No a mí, a vos mismo, porque yo deseo lo mejor para ti. Apocalipsis, por favor, capítulo 3, versículo 11. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios nos exhorta, nos consuela, nos alienta, siempre a un empeño más digno. Porque Él quiere premiarnos. Él quiere que brillemos. Él quiere que cada uno de nosotros seamos como su Hijo Jesucristo, y está disponible ser imitador de Cristo, ser imitadores de Dios. Algunas recomendaciones finales de nuestro Padre Celestial. La primera: no te aferres a este mundo. Recuerda que somos ciudadanos celestiales. Número 2: resiste al enemigo. Fortalécete en Dios y en su palabra. Allí tienes la victoria. Y por último, vive como un peregrino con la vista puesta en la eternidad, en lo que Dios te ha prometido. Vida eterna, una ciudad donde no va a existir la muerte, ni el dolor, ni el clamor, y donde Dios mismo estará con nosotros. No fuimos llamados a establecernos aquí, sino a hacer luz en medio de las tinieblas, mientras esperamos nuestro hogar eterno. Sigamos adelante con fe, sabiendo que nuestra verdadera recompensa no está acá en este mundo, está con Cristo en la gloria. Nosotros vamos a recibir recompensas eternas, no temporales. Yo deseo terminar esta enseñanza con esta bella parábola que refleja nuestro tema principal. Dice así esta parábola, y se llama El viajero y la ciudad ilusoria. Había una vez un viajero que se dirigía a una gran ciudad celestial. En su camino pasó por una ciudad terrenal que brillaba con riquezas y placeres. Sus habitantes intentaban convencerlo de quedarse, prometiéndole comodidades y seguridad. Pero el viajero recordó las palabras de su rey. Esta ciudad es pasajera, pero la que está adelante es eterna. Aunque la tentación era grande, decidió continuar su camino. Con el tiempo, la ciudad terrenal se derrumbó, pero él llegó sano y salvo a la ciudad celestial, donde le esperaba su recompensa eterna. Muchos cristianos se distraen con las comodidades de este mundo y olvidan que estamos de paso. No podemos quedarnos atrapados en lo temporal cuando Dios nos ha prometido la gloria y la vida eterna. Yo deseo de todo corazón que esta enseñanza
provoque un sacudón en tu vida, que te bendiga, que te edifique, que te exhorte y que te llame a la acción. Y decir, no, yo voy a partir de hoy, voy a convertirme en un verdadero soldado de Cristo. A partir de hoy voy a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y no solamente que voy a anhelar el ser discípulo, sino que voy a anhelar el ser un pastor, un ministro, un evangelista, un maestro, un apóstol, un profeta. Hoy mi vida va a cambiar porque yo quiero brillar como realmente quiero brillar. Yo quiero brillar como un hijo de luz. Yo quiero brillar como realmente un verdadero hijo de Dios, como un verdadero discípulo de Cristo. Ese es mi corazón y yo deseo contagiarte con esta enseñanza. Que Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Gracias. Chao, chao.